A lo largo de nuestra historia, el mundo ha tenido diferentes imperios desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. Estos colosos del poder han dejado una huella indeleble en la narrativa de la humanidad, moldeando culturas, sociedades y destinos de naciones enteras. En este emocionante viaje a través del tiempo, vamos a explorar los 7 imperios que moldearon el mundo y dejaron su huella imborrable en la historia de la humanidad, y descubriremos la extensión territorial, longevidad y el legado de cada imperio. Comenzamos. Número 7. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino gobernó del año 395 al 1453 con aproximadamente 4.700.000 kilómetros cuadrados durante 1.123 años. Era la rama oriental del Imperio Romano y su capital estaba en Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Este imperio se encargó de expandir el cristianismo y detener el avance del Islam que intentaba llegar a Europa. El Imperio Bizantino fue responsable de varias cruzadas y de la transmisión de costumbres y culturas occidentales a la zona oriental y viceversa, de la que aún quedan huellas. Dentro del imperio existían varios feudos como forma de organización. Número 6. La dinastía Han. La historia de China estuvo marcada por las peleas entre diferentes reinos. La dinastía Han reunió varios reinos en uno solo, convirtiendo a China en una potencia comercial y cultural, influenciando a parte importante de Asia. Tuvo una extensión de aproximadamente 6.500.000 kilómetros cuadrados y duró alrededor de 426 años, desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. La era de la dinastía Han fue rica en cultura y desarrollo de un alfabeto común. Económicamente, fomentó el intercambio comercial de materias primas con el resto del mundo. Número 5. El Imperio Británico. Los británicos abarcaron una impresionante extensión de aproximadamente 35 millones de kilómetros cuadrados y tuvo una duración de 464 años, desde 1485 hasta 1949. Fue uno de los más importantes, gracias a su fuerte ejército, que lo llevó a conquistar territorios en casi todos los continentes. Muchas de sus antiguas colonias siguen aún sus costumbres y el idioma inglés. Entre los territorios que formaron parte del Imperio Británico, que llegó a controlar a un cuarto de la población mundial, estaban la India, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y parte de China. Incluso intentó anexar países sudamericanos. Varias de sus colonias demoraron bastante en independizarse e incluso siguen siendo parte de lo que es Gran Bretaña y la llamada Commonwealth. Número 4. El Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano se mantuvo de pie desde el año 962 después de Cristo hasta 1806, con una duración de 844 años y una extensión territorial aproximada de 950.000 kilómetros cuadrados. Gobernó gran parte de Europa desde la época medieval hasta los inicios de la Edad Moderna. Se le llama sacro ya que manejaba la Iglesia Católica. Los papas eran siempre romanos y fueron protagonistas de las cruzadas por recuperar los lugares santos. Este imperio estaba dividido en regiones claves, lo que les daba algo más de autonomía. El comienzo de su fin estuvo en el surgimiento del protestantismo tras la Reforma y Contrarreforma, para luego ser desmantelado por el ejército napoleónico. Número 3. El Imperio Español. El Imperio Español se fundó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América y terminó en gran medida en el siglo XIX, específicamente en 1898, cuando España perdió la mayoría de sus colonias, incluyendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, como resultado de la Guerra Hispanoamericana. En su apogeo, el Imperio Español llegó a abarcar una extensión de aproximadamente 13 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios en América, Asia y África. Número 2. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol se extendió por un asombroso territorio de 23 millones de kilómetros cuadrados y dominó durante aproximadamente 153 años, desde 1206 hasta 1368. Fue corto, pero muy influyente, siendo también el que más territorios acumuló mediante la conquista, impactando sobre todo la cultura y forma de vida en Asia. Los mongoles no imponían religiones o costumbres en los territorios conquistados, teniendo además un comercio abierto con otros imperios, lo que permitía el tránsito e intercambio de una gran cantidad de bienes. Número 1. El Imperio Romano. Nuestro imperio número 1 es el Imperio Romano.
Abarcó 4.410.000 kilómetros cuadrados y se mantuvo en pie durante más de 503 años, desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Es conocido no solo por su gran longevidad, sino que también por la tremenda influencia que tuvo en casi todo el mundo, con aportes que aún utilizamos. Los aportes de este imperio van desde el arte y conocimiento a la arquitectura y organización de ciudades. Además, fueron los encargados de extender el cristianismo por toda Europa.